Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que hoy hay poquita gente conectándose porque... Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Natalia. Creo que hay poquita gente conectándose hoy porque pues como es festivo, al menos aquí en Colombia, probablemente no haya mucha gente a esta hora en este momento eh, disponible, pero bueno, el video se va a quedar guardado un tiempito más y pues bueno, luego ya lo subiremos al canal de YouTube que creamos. Si no están, si no lo han encontrado. Hola Carito, ¿cómo estás? Si no lo han encontrado, pues la invitación que les hago es búsquenme como Natalia Ospina, psicóloga, que hay otra Natalia Ospina en YouTube que hace un trabajo súper lindo con mascotas, pero pues somos homónimos, entonces ahí se pueden confundir. Bueno, hoy el tema que nos convoca se llama Las tres mujeres en mí y digamos que es un poquito como eh, alineado con lo que veníamos, con lo que hemos venido como trabajando. Entonces, si ustedes van viendo como todos los videos, van encontrando como cierta hilaridad y cierta secuencia entre todos, eh, pues tratando de hacerlo lo más consecuentes posibles entre unos y otros. Entonces, antes de empezar, les cuento, hola Natalia, ¿cómo estás? Un gusto que me veas desde Argentina, qué lindo. Hoy les cuento que, bueno, el 24 de octubre tenemos el último Círculo de Mujeres del año, aquí en Bogotá, presencial, en Casa 119, que es donde tengo mi consultorio. Todavía me quedan algunos cupos, entonces para quienes estén interesadas en ir, pues bienvenidas. El tema es alusivo a la vez pasada, al tema de la vez pasada, que es mujer completa. Eh, no, perdón, el tema de la vez pasada fue cómo tener una vida propia para pues, poder concebirme como una mujer completa. Hola Patti, ¿cómo estás? Un gusto. Saludos Ecuador. Sí, Liz, te veo que estás muy aplicada por aquí y de verdad muchas gracias a todas las que se van conectando porque pues eso le da sentido como a esto que estoy haciendo. Eh, lo agradezco, lo valoro, lo honro y bueno, me lo disfruto un montón también porque pues esto la verdad es que me hace muy, muy feliz. Me encanta hacerlo. Entonces, bueno, lo otro que les cuento es que les había prometido el taller de primero una vida, después una relación, como taller virtual, pero lo cierto es que tenemos unas situaciones ahí tecnológicas con la página. Me está ayudando unos asistentes virtuales a resolverlo. Y bueno, ahí seguimos, entonces creo que no lo voy a poder lanzar todavía, lamentablemente, hasta que no dejemos como la página 100% lista, como que todas las cosas que están por detrás se han complicado un poco, entonces pues tengo un ingeniero excelente que me está ayudando y bueno, estamos terminando de arreglarlo como para poder dejar todo montado. Pero bueno, por ahora pues estamos aquí y bueno, mientras pueda como estar conectada, todo súper bien. Entonces empecemos. El tema de hoy que nos convoca se llama Las tres mujeres en mí. Digamos que, pues obviamente si ustedes me han venido siguiendo, saben que mi trabajo y como que toda la investigación que he hecho y todo el trabajo que he hecho y toda la formación que llevo y digamos que toda mi experiencia iba apuntando como a un trabajo en donde eh, pues obviamente recogiendo como otras experiencias de otros autores, de otras mujeres que trabajan con mujeres, eh, pues se trata como un poco sobre la conciencia expandida de la mujer en sus tres eh, versiones. Hoy vamos a hablar específicamente de una de esas tres versiones. Hola Lili, ¿cómo estás? Que es como la mujer adulta y de los tres arquetipos o modelos de comportamiento fundamentales de la mujer adulta. Entonces, recuerden ustedes que cuando yo hablo de arquetipo, estoy hablando de un modelo de comportamiento. Es una palabra que se usa hoy en día mucho, mucho, pero poca gente realmente entiende qué es. Un arquetipo es como una figura, eh, una, como una figura o un rol al que se le atribuyen unas características y digamos que los diferentes estilos de personalidad
se atribuyen a ese rol o se atribuyen a ese estilo o a esas características. Entonces, cuando hablamos de arquetipos, realmente lo que estamos hablando es como de modelos de comportamiento. Entonces, hay muchas encarnaciones de arquetipos. Una de esas, por ejemplo, es el de las diosas de, de Yanshina Bolén, que es como la precursora de este tema de las diosas en las mujeres. Está también la descripción que hace Caroline Myss, que tiene un libro súper chévere, pero ella lo hace sobre roles. Digamos que cada terapeuta, cada psiquiatra, cada estudioso, cada coach lo hace de una manera diferente. Yo les voy a hablar específicamente como de formas de ser eh, tratadas como arquetipos. Entonces, remitámonos, digamos como que de lo que vamos a hablar es de modelos de comportamiento. Cuando estamos hablando de la mujer adulta, estamos hablando de aquella que ya llegó, digamos, a los 17, 18 años, y vamos a imaginarnos que trae una niña ya integrada, de la niña ya hablé bastante en el arquetipo de la mujer, perdón, en el live de la mujer carente versus la mujer completa, y como algunas descripciones generales de las posibilidades de la niña desintegrada, pero asumiendo que la niña llega bien integrada a su adulta y que no se convirtió en una adulta temprana, que no estamos hablando de una niña princesa ni una niña abandonada, sino que estamos hablando de una niña integrada, llegamos a una adulta que más o menos, digamos, puede tener unas herramientas sólidas para enfrentarse a lo que el ser adulta le implica. Y en ese momento todavía su mujer sabia está en desarrollo, es instintiva, entonces digamos que no es esa mujer sabia plenamente ya hecha, plenamente desarrollada. Hola Margot, ¿cómo estás? Que digamos nos ayudaría a anclar muchas cosas, pero ahí está. Como yo les he dicho en otras charlas, esa mujer sabia para esas mujeres de esa edad, inclusive para las mujeres de nuestra edad, hasta los 55 años, es una viejita con Alzheimer porque es una mujer sabia medio tramposa porque no sabemos cómo equilibrarla ni cómo darla. Hola Patti, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Eh, entonces, bueno, imaginémonos que llegamos a esta adulta con una niña bien integrada, que no hay huecos, digamos que los fantasmas, los demonios y los miedos están ahí como de una manera relativamente normal. Entonces vamos a hablar de cómo se desarrolla esta adulta normal y de las tres, como de los tres aspectos fundamentales de esta adulta. Entonces vamos a hablar del primer modelo de comportamiento, del primer arquetipo o de la primera característica arquetípica del adulto, y es la guerrera con propósito. Entonces ustedes ya me habían oído hablar antes de la guerrera con propósito, cuando hice la charla sobre las situaciones del alma femenina, en donde pasamos muy fuertemente por el invierno. Digamos que el invierno fue lo que más como que resonó como con los que la huyeron, porque el invierno pues es como la estación más demandante y es donde uno cree que todo es oscuro y no va a poder salir nunca. Ahí la guerrera con propósito la mencioné mucho. ¿Quién es la guerrera con propósito? Y digamos que antes de eso tengo que volverme un poco a decirles, estas tres características son las características principales de la mujer adulta. Y es importante saber que generacionalmente han ido cambiando y se han ido transformando. Nuestras mamás, o sea, las que fueron mamás entre los años 50 y los años 80, fueron mamás muy del estilo de estar en la casa, de atender al esposo, de atender a los hijos, con una vida un poquito más calmada. Entonces, estos tres modelos de comportamiento en ellas se ven muy distintos. Entonces, si nosotros observamos a nuestras abuelas, observamos a nuestras mamás, nos damos cuenta que en ellas esto se desarrolló de una manera muy diferente porque su racional y su acopio de las características del comportamiento masculino y de las características del comportamiento femenino son muy distintas de las que se nos solicitan a nosotras para salir como al mundo. Entonces, digamos que cuando yo estoy hablando de estos tres modelos de comportamiento, estoy hablando de modelos de comportamiento que no solamente involucran características del femenino, sino que también anclan características muy importantes del comportamiento masculino, porque de otra manera no podemos como salir al mundo y hacerle frente a todo lo que nos demanda, ¿no? Casi todas nosotras somos mujeres que trabajamos, que tenemos que competir con hombres, que tenemos que afincar muy fuertemente una identidad pues en el mundo para poder salir adelante, cumplir todos los roles que tenemos que cumplir y digamos que como con
la particularidad de que se nos exigen demasiados roles al mismo tiempo, pues trabajar, cumplir con la casa, ser buenas hijas, ser hermanas, ser mamás, muchas cosas al mismo tiempo, que obviamente nos demandan como multi eh, capacidad y además pluralidad de roles en nuestra vida. Entonces casi que tenemos que quitarnos una camiseta de un rol para podernos poner otro. Y eso hace que nuestros modelos de comportamiento también afinquen como unas características muy específicas que nos permitan como sobrevivir en todo eso. Entonces arranquemos con la guerrera con propósito. Dijéramos que en el arquetipo o en los comportamientos básicos del femenino, realmente la guerrera como tal no es que exista, es uno de esos modelos de comportamientos que hemos adquirido para poder avanzar en el mundo. ¿Y por qué es con propósito y no solamente es una guerrera? Porque el guerrero en sí mismo es un patrón de comportamiento del varón, es masculino. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el varón por naturaleza es guerrero, por poder, por el trofeo, por la presa, por aquello que se obtiene. En cambio, la guerrera es guerrera con propósito porque sabe que va a la guerra para obtener algo que tiene, un propósito superior, algo que va a sublimarla, algo que va a desarrollar en ella mejores cosas y algo que va a tener impacto sobre ella y sobre los demás. Entonces la guerrera con propósito es súper importante, sobre todo cuando se atraviesa esta estación del invierno, eh, porque es la guerrera con propósito, primero la que permite tener un propósito. Entonces recuerden que también eh, en la charla anterior les hablaba del propósito. Cuando no se tiene cuando no se tiene un propósito claro, la guerrera sale sola y la guerrera es muy inconsciente y la guerrera realmente va a la pelea por pelear, pero no sabe a qué va a la guerra, por qué pelear la batalla, por qué pelear, para empezar, por qué ir a pelearla, por qué ir a enfrentar cosas, por qué tener que vestirse con armadura y con su espada para salir a la guerra. Mientras que cuando tiene claro el propósito, esa parte de nosotras ya no sale necesariamente a pelear, sino que sale como a conseguir ese propósito, a obtener ese propósito. Entonces, todo lo puede, todo lo soporta, es capaz de negar su yo para expandir su ser, eh, es capaz de moverse en terrenos inciertos, es capaz de atravesar emociones difíciles, incómodas, es capaz de aceptar el invierno porque sabe que hay un para qué en ese invierno, es capaz de moverse por situaciones complicadas porque sabe que hay un para qué que le apunta a su bien mayor posterior a esa situación, pues posterior sí a lo que está viviendo. Es capaz de cada uno de los días levantarse convencida de que va a salir adelante, de que lo va a lograr. Es capaz de ser estratégica. Y ojo que es muy importante que la estrategia es una característica del femenino, no del masculino. Nosotras somos las que planeamos, las que organizamos y las que estructuramos bien planes. Entonces, la guerrera con propósito tiene esa capacidad en realidad le pertenece a otro modelo de comportamiento, a otro arquetipo, pero la guerrera con propósito la ancla muy bien y es capaz como de planear bien, de ser muy estratégica, de estar fuertemente enfocada, de no perderse de la meta, de no dejarse confundir, de no dejarse seducir de lo que ve y recibe, digamos, como en el mundo, eh, es capaz de tener un norte claro, porque como tiene un propósito, pues evidentemente ya va a atravesar los caminos que se le presenten para poder llegar a ese propósito. Entonces, cuando yo recibo mujeres en mi consulta, en mis talleres, bueno, en los diferentes escenarios en los que me muevo, lo que observo muy fuertemente es que han anclado típicamente cuando hasta ahí, digamos que todo eso que les acabo de decir es cuando llegan con una niña muy bien integrada. Pero cuando la niña no está tan integrada, típicamente se ancla en esta guerrera con propósito, pero a veces se les desdibuja el propósito. Entonces son mujeres tremendamente exitosas en lo laboral, son mujeres que son autoproveedoras, que son autosuficientes, que son capaces de darse todo lo que necesitan, pero cuando van a ver a la vuelta como del tiempo y empiezan a ver los fundamentales de la vida, no los tienen completos, no los tienen llenos, no los tienen satisfechos porque claramente esa parte del propósito se ha perdido. Entonces recibo muchas mujeres tipo a los 40 años, ya cada vez más jóvenes,
que están como en crisis de carrera y en crisis bueno, yo he logrado todo lo que quiero en mi vida, viajo, me doy gusto, salgo, tengo a los hombres que yo quisiera tener, pero yo no tengo como claro para qué, o sea, no me siento vacía, me siento sola, me siento confundida, y llegan como a ese cansancio espiritual del alma, del que también les hablé hace unos meses atrás, precisamente porque esa guerrera pues guerrió todo lo que pudo, puso en el terreno de juego toda la energía que tenía para guerrear, pero no había un propósito. ¿Mm? Entendido como propósito superior, entendido como yo a qué vine a este mundo, ¿no? ¿Cuáles, como cuáles son como mis fundamentales para estar acá presente y pues cuál es el sentido como de mi existencia? Entonces, por eso esa partecita del propósito es tan importante, porque ese modelo de comportamiento en un mundo como este nos ofrece nos seduce increíblemente y nos ofrece unas posibilidades maravillosas que obviamente nos vamos dejando seducir y nos vamos dejando envolver. Sí, Carito, es muy difícil a veces saber el propósito, pero hay una realidad y es que el alma como que lo sabe. Entonces, en la medida en que estemos como en conciencia, en la medida en que estemos como claras en nosotras mismas, eh, vamos pudiendo escuchar el alma y vamos pudiendo tener claridad de para dónde vamos y por qué vamos para allá o para qué vamos para allá. Eh, Existen muchas metodologías hoy en día, digamos como de tipo coaching y de tipo en la psicología también, pero realmente ese propósito superior es una cosa que viene de adentro y no necesariamente tiene que ver siempre deriva como en servir a los demás de alguna forma, pero no es como que necesariamente eh, nos retiremos de la vida corporativa para dedicarnos a ser profesores de yoga. No a todo el mundo le resuena por ese lado. Hay gente que realmente le resuena como tal vez su propósito sean sus hijos, su propósito sea, no sé, viajar por el mundo y expandir un mensaje, su propósito sea acompañar los procesos de otras personas. Eso depende mucho como de lo que vaya resonando, pero el alma realmente lo sabe y el alma lo siente. Alguna de las cosas que les recomiendo mucho como a mis pacientes es qué es eso que te gusta y que disfrutas y que te apasiona, qué es eso por lo que darías tu vida, qué es eso que sueñas y que te cohibes, porque además, y hace justamente como el jueves estaba hablando con una paciente que me hablaba de unas ganas que tiene increíbles de viajar como a un monasterio zen en Nepal, y como que se elevaba tremendamente diciendo eso, pero cuando dijo, no, pero no puedo porque tengo esto y esto, y ahí estamos, ahí el propósito está. Probablemente tiene que ver con eso, no necesariamente puede ser eso, pero todo el discurso mental que se cuenta está opacando ese propósito. Entonces, no es que no esté y no es que sea difícil encontrarlo, lo que pasa es que una vez que se encuentra, empiezan a salir un montón de excusas, un montón de cuentos, un montón de enredos en la cabeza que hacen que sea muy difícil poder como hacerle caso y que sea muy difícil ponerle atención. Pero de que está y el alma lo sabe. ¿Sí? Entonces nos ponemos ante nosotros limitaciones económicas, eh, no sé, limitaciones de trabajo, limitaciones familiares, o sea, limitaciones van a ser todas las que queramos. Eso sí, no lo duden. Pero lo cierto es que para todo, y como les decía también la vez pasada, hay renuncias y hay ganancias. Y claramente ir tras el propósito implica hacer muchas renuncias de muchas cosas, porque no se puede tener todo en la mano. Entonces, la guerrera con propósito, cuando está firmemente anclada en su propósito, es capaz de hacer esas renuncias porque sabe que va a ganar otras cosas y que al final esas renuncias que hizo antes se van a ver recompensadas. Y de alguna manera es como poder tener el valor de asumir esas renuncias, pero con la fe, porque las renuncias son tangibles, las ganancias no, las ganancias son presumibles. Entonces es como tener esa fe de que esas ganancias van a llegar y que efectivamente lo que queremos que pase va a pasar. ¿No? Entonces, la guerrera con propósito es súper chévere porque es esa que permite como que toda esa energía naranja o esa energía masculina se vaya a desarrollar hacia algo que tiene valor para nosotros. O sea, ya no es solamente ir y guerrearla todos los días por el sueldo, sino realmente ir y guerrearla todos los días por algo que nos llena, que nos nutre, que nos alimenta el alma. Como les decía, y les digo casi todas las charlas, una de las primeras cosas que yo le pregunto a mis pacientes, y bueno, a veces lo pregunto también por Instagram, y es, bueno, ¿cómo nutres tu alma? Todo el mundo se me va mucho como por el lado espiritual, y sí, tiene un contexto espiritual muy fuerte, pero no necesariamente ni la oración, ni la meditación, ni el yoga.
ni la respiración pránica, ni no. Es una cosa que tiene que ver más con qué me siento yo plena y llena y realmente como en gozo. A veces es algo tan sencillo como, no sé, me encanta pintar o disfruto de una caminata bajo el sol, lo que sea. Y desde esas cosas y desde esas pequeñas, como desde esos pequeños disfrutes como que van hacia el interior, es desde donde se encuentra también mucho el propósito. Entonces esa guerrera con propósito es la que permite tener la fuerza, tener la energía debidamente direccionada para poder ir hasta allá, para poder avanzar hacia allá. La guerrera con propósito tiende a ser muy fuerte, por ejemplo, en las mamás, porque tienen un propósito o tienen algo que va más allá de ellas mismas, que son sus hijos. En las mujeres que son como servidoras, que tienen una altísima vocación, entonces también está muy fuerte. Y cuando la guerrera tiene propósito, no pelea con otras guerreras. Cuando la guerrera no tiene propósito, se choca muy fuertemente con otras guerreras. ¿Por qué razón? Porque, o sea, guerrera con propósito, sin propósito y guerreras sin propósito juntas tienden a chocar terriblemente porque quieren ganar. Recuerden que ahí se anclan mucho como en esa energía masculina de ir por el logro, pero como no hay un propósito necesariamente por el logro más allá de yo lo gané y reconozcanme y mírenme, pues obviamente el choque es tenaz, el choque es muy fuerte. Entonces, guerrera contra guerrera es una hecatombe de proporciones épicas y realmente es donde nos volvemos muy, muy, muy infelices y muy, por decirlo de alguna manera, desgraciadas con otras mujeres, porque eh, al no haber ese propósito, pues tampoco existe la posibilidad de compartir, la posibilidad de venga, lo guerreamos juntas. ¿Mm? En cambio, la guerrera con propósito, si le dice a la compañera caída o a la compañera que va ganando, venga, yo le ayudo o ayúdeme usted. ¿Mm? Y eso es súper importante. Hace 8 días estuve en un taller súper lindo en donde hablábamos de que las mujeres tenemos como que apoyarnos, que ayudarnos, pero lamentablemente en esta cultura como tan patriarcal, y no me quiero meter en un discurso feminista, pues nos han enseñado que tenemos que competir con otras mujeres y más o menos ponernos al caída unas con otras. Y en este camino, como espiritual, también se ve mucho. O sea, hay muchas mujeres trabajando por mujeres, pero no confían como en la abundancia y en la capacidad del universo de darnos a todas por igualdad y de que todas tengamos diferentes capacidades y diferentes posibilidades para ayudar a otras mujeres. Entonces, yo veo que compiten horrible, que se roban propiedades intelectuales de otras mujeres, eh, que se copian de lo que otras hacen y no son capaces de despertar como su propia creatividad o por lo menos de pedirle permiso a la compañera y decirle, ven, ayúdame. Muy pocas veces lo veo, lamentablemente, pero es una realidad. O sea, se nos quedó pegada una guerrera que es simplemente competitiva, una guerrera que es simplemente enfocada al logro por el logro en sí mismo y no por lo que puede significar. Entonces, digamos que es como una guerrera pobre, digámoslo así. Porque listo, obtiene el logro, ya tuve como el galardón y después de eso queda vacía. Entonces necesita arrancar otra vez a ir tras otro galardón y a empujarse otra guerra sin sentido por el simple hecho de obtener el galardón. Entonces, súper difícil así la vida. Y una mujer que está en invierno, típicamente cae en invierno cuando es una guerrera sin propósito. Entonces, por eso en esa charla yo les decía, es muy importante anclarse en la guerrera con propósito porque es el propósito finalmente lo que permite pasar del invierno a la primavera y como que empezar a renacer. ¿Mm? Bueno, entonces, digamos que ahí tenemos un poco como la luz de la guerrera y la sombra de la guerrera. Entonces, la guerrera con propósito está en luz, eh, se llena de fuerza, tiene energía, es compañerista, es inclusiva, va en manada, apoya y se apoya con otras y en otras mujeres, es fuerte, tiene unas capacidades adicionales para poder hacerle frente a las cosas, tiene fe, se ancla en su propósito, no va sola, va anclada como a su divinidad y además va con otras mujeres, va representando a todo su linaje en esa cruzada. En cambio, la guerrera sin propósito, que es la guerrera en sombra, entonces es una mujer que pelea, que lucha batallas y guerras sin sentido, que va solamente por el galardón y el reconocimiento, que no tiene como un propósito y que
tristemente siempre va a terminar como en un callejón sin salida y en una sensación de sinsentido, en una sensación de hasta acá como de autovalía cuestionada. Eh, y claramente pues está, digamos, como perdida sin rumbo y pelea y pelea y pelea y siente que invierte fuerzas y fuerzas y fuerzas y como que no avanza y no tiene nada realmente significativo, porque todos los galardones son efímeros y son del momento, entonces no hay nada más allá que esté obteniendo a partir de ahí. Eh, digamos que hay muchas mujeres también, como les decía, yo me encuentro muchas que están como en ese con, esa, con ese arquetipo muy fuertemente alimentado, porque por su historia, por la niña que les tocó vivir o por la niña que traen, pues evidentemente no han, como que no construyeron las herramientas suficientes para que esa guerrera con propósito sea, digamos, en todas las esferas de la vida. Entonces a veces encontramos que también está escindida o partida, digámoslo así. Entonces, para unas cosas hay una guerrera con propósito muy fuerte, pero para otras, típicamente en lo afectivo, la guerrera con propósito está completamente disminuida. Y la guerrera con propósito también sirve a los propósitos de la afectividad, a los propósitos del amor y a los propósitos como de la pareja, porque finalmente es la guerrera con propósito la que mantiene, digamos, como firme el para qué de esa pareja, el para qué de esa relación, la que hace como valer un poco como que su fuerza dentro de la relación y no se permite, y no permite ser lastimada, vulnerada, golpeada, agredida, o simplemente no permite que se negocien sus no negociables, valga la redundancia. Entonces, por eso la guerrera con propósito, como irla iluminando, irla llevando a la luz, es tan importante, porque finalmente es ella la que nos va a permitir pararnos en un lugar de poder personal para poder acceder a aquello que queremos y aquello que necesitamos para nuestro bien mayor. Eh, Otra clave importante, esto del propósito está muy relacionado también como con este concepto del bien mayor, ¿sí? No es algo de gratificaciones inmediatas, sino es algo de verdad de gratificación a largo plazo que además es expansivo y va mucho más allá de nosotras mismas. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, pues la guerrera con propósito es una de las partes de la adulta como más importantes de cultivar y también un poquito de las más difíciles, porque al final del día como que todas hemos encarnado muy fuertemente. Cuando yo hablo de nuestra generación, no necesariamente estoy hablando de la mía, yo ya estoy bordando los 40, pero sí digamos como las que están entre los 25 y los 50, podemos hablar de que nuestra guerrera con propósito, a nosotros nos tocó una guerrera con propósito casi que sin propósito. Nos tocó como salir al mundo, masculinizarnos y ver de qué manera nos abríamos paso en el mundo para poder tener la suficiente fortaleza para estar sentadas en una mesa gerencial y que no nos invalidaran por el hecho de ser dulces, de ser amables, de ser amorosas, de ser eh, conciliadoras, de ser armonizadoras. Entonces, claro, se pone uno los pantalones bien puestos y asume uno que tiene un masculino tremendamente arraigado y se le desdibuja completamente el propósito. Entonces todo aquello por lo que uno entra y trabaja y quiere hacer y quiere poner y quiere contribuir, pues se le va desdibujando en el camino. Y también, digamos, en la pareja es muy fácil que se desdibuje porque pues si entra desintegrada, ahí la guerrera no está por ningún lado. O sea, si la niña entra desintegrada, en lo afectivo no hay guerrera, en lo más mínimo. O hay guerrera en sombra, entonces la que pelea, la que choca, la que se defiende, la que todo el tiempo está así pendiente del daño que le van a hacer para ver cómo se va a defender. Y digamos que eso pues tampoco funciona. Entonces, ¿cómo darse cuenta de qué tipo de guerrera tengo yo? Entonces, primero, tengo un propósito y es un propósito como en todos los aspectos de la vida. Dos, si tengo un propósito, entonces ¿desde dónde estoy peleando? ¿Desde el miedo o desde el amor? Tres, eh, ¿cuáles son como las herramientas que yo normalmente uso? ¿Con quién compito? ¿Mm? ¿Contra quién compito? ¿Yo soy competitiva o soy colaborativa? ¿Yo soy inclusiva o soy excluyente? Eh, Cinco, ¿en qué me fijo? O sea, ¿cuáles son las batallas que realmente doy? ¿Aquellas que llenan mi corazón o aquellas que llenan mi ego? ¿Mm? Porque ahí también hay una diferencia. Las batallas de la guerrera con propósito son aquellas que llenan el alma, llenan mi corazón, en cambio las de la guerrera sin propósito son aquellas que llenan el ego. Y eso en todos los ámbitos de la vida, en lo laboral, en la pareja, en la familia, con los papás.
Con la pareja, ¿cómo se ve? Porque eso es lo que típicamente me preguntan. Pues porque entonces yo me esfuerzo por tener la razón y yo me esfuerzo por ser la que está en lo correcto, y existen muchas armas. Cuando uno habla de la guerrera, tiende a asociarlo con la pelea, pero la manipulación es una forma de la guerra, de la guerrera, perdón. La mentira es una forma de la guerrera, el engaño es una forma de la guerrera. Ahí se usan pedacitos de otros arquetipos, pero no les voy a enredar la vida hoy. Eh, y dijéramos que todo eso se utiliza para la guerra. ¿Sí? También la verdad, también la honestidad, también la dulzura, también la capacidad de conexión, también la estrategia, la mente bien puesta, la capacidad para pensar, la capacidad para crear, también son herramientas que la guerrera con propósito utiliza. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo estoy utilizando para lograr las cosas? Un ejemplo, en la guerrera sin propósito que está dentro de una pareja, su arma para manipular va a ser, no sé, la, la no valía, o el llanto, o me quedo embarazada para lograr que la persona se quede a mi lado, o no sé, le tiendo mentiras, le digo mentiras, o esas son estrategias de una guerrera sin propósito. Estrategias de una guerrera con propósito. Pues para empezar, no se va a quedar en una relación que no le funciona, y ella utiliza el diálogo, utiliza la verdad, es directa, con amor, con suavidad, pero es directa, es clara, es estructurada, y tiene pues muy claro como para dónde va. Entonces la guerrera con propósito sí es fundamental ejercitarla, sí es fundamental darse cuenta desde dónde la estamos invitando al juego, ¿no? Y por eso es muy importante como el apellido de con propósito, porque sin propósito pues hay muchas posibilidades y hay muchas veces que se nos brinca la guerrera sin propósito y se sale. Pero hay que darnos cuenta de en qué momento se sale, cuáles son las herramientas que usa, cómo nos engaña, y cómo entra, digamos, en el terreno de juego a hacer de las suyas. Entonces, digamos que esa es como perdón, el ejercicio que hay que hacer, darse un poco cuenta como de esos elementos que acabo de mencionar. Entonces es como el primer gran modelo de comportamiento, y ese tiene mucha influencia del masculino, como les decía. Perdón que voy a ver acá una cosita, pues se me pasaron un montón de, ¿de qué? De comentarios. Esto se quedó como bloqueado, y entonces hay muchas cosas que no vi. Qué pena con ustedes, ¿vale? Eh, no sé, se quedó como atorado y no vi muchos comentarios, perdónenme. Bueno, el segundo modelo de comportamiento, o el segundo arquetipo en la mujer adulta, es la mujer armoniosa. Entonces la mujer armoniosa es una maravilla, porque la mujer armoniosa, esa sí es 100% del femenino, esa sí es 100% natural en nosotras, eh, y esa sí es 100% genuina, pues como de la energía femenina. Carito me pregunta cómo saber si uno se equivoca y si es malo retomar. Pues no sé, depende como del contexto. Eh, yo creo que algo que puede tildar la equivocación, o sea, algo que puede tildar una acción de equivocación, es hacer como un balance de tres cosas. Si eso que estás haciendo te está empoderando o no. Si eso que estás haciendo te está incrementando tu energía vital o te la está quitando. Y si eso que estás haciendo te lleva como un futuro inspirador o no. Eh, y si en las tres, pues viste que te desempodera, que te quita la energía y que además te deja como anclada en un pasado de dolor, como que tú ya reconoces bien y donde ya has estado, pues entonces sí te estás equivocando. ¿Y es malo retomar? Claro que sí, porque evidentemente no hay nada como que te garantice, o no hay evidencias de que eso va a cambiar, ¿no? Ahora, si en las tres preguntas básicas como de decisiones en la vida te das cuenta que el asunto no es así, que sí te empodera, que sí te energiza, que sí te representa una gratificación a largo plazo, un futuro inspirador, pues entonces no te estás equivocando. ¿No? Y también un poco desde sentir qué tan leal eres tú contigo misma, ¿no? Volvemos al tema de monitorearte, de sentirte, de revisarte, en fin. Bueno, luego nos vamos con el segundo arquetipo, que es el de la mujer armonizadora. Entonces la mujer armonizadora, o la adulta armonizadora, pues que es
como otra gran faceta de la personalidad, como les digo, dentro de la mujer adulta hay como 16 características que en este momento tengo definidas, pero las dividí como, las agrupé como en los tres grandes grupos. Entonces, la armonizadora, ¿quién es? La armonizadora es la que dialoga, la que concilia, la que busca una postura ganar-ganar, la que es como la que en las relaciones ¿se acuerdan que les decía que de la niña debemos subirnos a la adulta para empezar a tener una relación adulto con adulto? Esa es la que se sube. La guerrera, digamos que la sigue, pero la primera que entra es la armonizadora, porque la armonizadora es la que tiene la capacidad de tener 2 segundos de respiración antes de reaccionar en caliente. Eh, bueno, Angie Roa se conectó tarde, me dice que cuál es la primera, la guerrera con propósito, pero puedes ver el live o este video que va a quedar colgado en mi página de Facebook y ahí te puedes desatrasar. Entonces la armonizadora es la primera que entra y es la que nos dice como, venga, respire 2 segundos, cálmese y defina qué es lo que tiene que hacer. La armonizadora es la que hace esas preguntas que le estaba contestando a Carito. Es la que dice, a ver, un momento, esta es una situación que me trae beneficio, esta es una situación que me empodera, esta es una situación que me genera un futuro inspirador, esta es una situación que me proyecta hacia cosas positivas, esta es una situación que me genera gratificaciones de largo plazo, esta es una, o sea, ¿en dónde estoy metida? ¿Desde dónde estoy parada? ¿Desde el amor, desde el miedo, desde la rabia, desde la euforia, desde el impulso, desde dónde, ¿no? Y básicamente también nos invita como a hacer ese primer pare antes de meternos en una situación. La armonizadora también tiene muchas capacidades como de planear, de estructurar. Es esa que le ayuda a la guerrera con la estrategia, digamos. Porque la armonizadora en nosotras es como la que tiene esa capacidad de poder poner planes claros antes de actuar, de poder enfocarnos un poco también en la realidad del otro, para antes de nosotros movernos en falso. La armonizadora es la que también permite que nosotros hagamos un poquito de conciencia del que está al otro lado. Me dice Adriana, difícil hacerse todas esas preguntas antes de reaccionar. Bueno, lo que pasa es que en realidad es que como que te las hagas antes de meterte como en la situación misma, ¿no? Y que puedas como tener la capacidad de hacer conciencia. La conciencia es una cosa que se ejercita. Entonces, conforme vas avanzando en ejercitar tu conciencia, pues muy seguramente vas a poder tener más tiempo como de identificar las cosas sin tener como que parar tanto, ya lo vas a poder convertir en un hábito, ¿no? Porque creas conexiones neuronales que te permiten hacerlo como hábito y ya no como una cosa pensada y programada. Cierro la pregunta. Entonces, les decía que pues como que la mujer armonizadora eh, es aquella como que pone el equilibrio también en la balanza entre lo que yo tengo que ganar y a lo que yo tengo que renunciar en una situación. Es la mujer armonizadora justamente la que nos da como ese equilibrio. Viene muy alimentada de la mujer sabia y es el recurso que la mujer adulta tiene para poderse mover, porque acuérdense que la mujer sabia es como una viejita con Alzheimer, ¿recuerdan? Porque no la tenemos ejercitada y la mujer sabia nos hace muchas trampas. Entonces la armonizadora de la adulta es la que entra como a poner ese juicio en el punto medio. Entonces la armonizadora es la que permite como entrarle al otro con el diálogo, con las palabras adecuadas, sabiendo qué decir, desde la honestidad, desde la franqueza, desde la serenidad, desde el amor, desde la conciencia, como de todas las características positivas fuertemente ancladas en el femenino. No es instintiva, es muy, ¿cómo decirlo? Es como muy de permear en el otro para poder hacer un balance en la situación. Ahora, la armonizadora solita, cuando no tenemos una guerrera bien anclada con propósito, la armonizadora es un desastre. Entonces la armonizadora también en función de no entrar en una pelea, de no entrar en una batalla, de no hacerse defender, entonces es la que se deja pasar por encima, es la que no hace validar y respetar sus no negociables y los vuelve de caucho, es la que hace que
todas las cosas, digamos que por las que debe pararse con firmeza, eh, se le pasen de largo, es la que típicamente es violentada, vulnerada, porque en función de, no, como, recuerden que tiene conciencia sobre el otro y sobre sí misma. Entonces es la que permite que le pasen derecho, ¿no? Es la que le da como todo el trono y el cetro de poder a la niñita no integrada para que venga y haga desastres, y a la mujer sabia para que venga y haga desastres, y no se mete de cabeza a enfrentar, a confrontar, porque está en sombra, porque está, viene de una niña desintegrada y tiene una sabia que además está completamente desordenada. Entonces, en sombra, la mujer armonizadora es muy peligrosa también porque es la que va en detrimento de ella misma, ¿no? Es la que no se para firme cuando algo no le gusta, es la que es incapaz de definir límites y ponerlos y reclamarlos, es la que eh, prefiere que el otro esté bien a estar ella bien, es la que en función de evitar una discusión incómoda se queda paralizada y no se mueve, es la que en función de conservar el pedacito, el poquito, la cosita que le dan, la migajita se queda paralizada y hace todo lo que puede por agradar al otro, por estar presente para el otro, por que el otro esté bien y se agrede ella misma. Entonces la armonizadora también tiene sus trampas, o sea, la armonizadora en la sombra es la mujer depresiva, es la mujer que huye de la realidad, es la mujer que crea mundos paralelos por allá en su consciente para no estar presente en el peloterón que está viviendo, porque resulta que no es capaz de hacerle frente. ¿No? Entonces, son esas mamás que los hijos se les salieron de las manos y les tratan como un trapo, esas mujeres que están metidas en un trabajo donde abusan de ellas y les da mucho miedo renunciar y no confían en ellas mismas para conseguir un trabajo nuevo, entonces no ponen límites y se matan 20.000 horas trabajando y no les importa, bueno, les importa, pero se hacen como las que no, precisamente para no tenerlo que confrontar, porque a veces la guerrera con propósito también viene a hacer un trabajo muy fuerte con nosotras mismas. Entonces, digamos que, por ejemplo, la que encarna la guerrera con propósito en un proceso terapéutico es la terapeuta para poder entrar a confrontar esa mujer armonizadora que se está dejando como avasallar.